Buenas tardes, profesor Jesús Gil. Mi nombre es Cristian Olivero y vengo a ponerle el tema de lo que es el encapsulamiento. ¿Sí? Antes de explicarle el encapsulamiento, quisiera darle una introducción y tenemos que conocer qué es la programación orientada a objetos, mejor llamada POP. ¿Sí? Y no es más que un paradigma de programación que organiza el software en objetos, que son una instancia de clase. ¿Sí? Estos objetos contienen datos, o sea, llamados atributos, y comportamientos, los métodos, ¿sí?, que operan sobre esos datos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos? Sería el encapsulamiento, la abstracción, ¿sí?, la herencia y el polimorfismo. En esta exposición nos centraremos en lo que es el encapsulamiento, ¿sí?, los principios de ocultación y modularidad. El encapsulamiento es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, o que consiste en agrupar datos, o sea, atributos, y los métodos, o sea, comportamientos, que operan sobre esos datos en una sola unidad llamada clase. Además, el encapsulamiento permite controlar el acceso a los datos protegiendo de modificaciones no autorizadas o accesos indebidos desde fuera de la clase. El encapsulamiento se divide en tres grupos, ¿sí? O son las mayores ventajas. 1. Agrupar. Combina datos y métodos relacionados en una clase. El encapsulamiento permite agrupar datos, o sea, atributos, y métodos, o sea, comportamientos, que operan sobre esos datos en una sola unidad llamada clase. Esto crea una estructura coherente y organizada que representa una entidad en el mundo real, ¿sí? La segunda característica del encapsulamiento sería proteger. Restringe el acceso directo a los datos internos, exponiendo solo lo necesario a través de métodos públicos. El encapsulamiento no solo agrupa datos y métodos, sino que también protege los datos internos de accesos no autorizados o modificaciones inesperadas. Esto se logra mediante el uso de modificadores de acceso como private, protect o public en algunos de los lenguajes, ¿sí? Y el método número 3 o la característica número 3 sería organización. Facilita el mantenimiento y la reutilización del código. El encapsulamiento mejora la organización del código al agrupar datos y métodos relacionados en una sola entidad, clase. Esto tiene dos beneficios principales: mantenimiento más fácil y reutilización del código. Modificador de acceso, ¿sí? Está el public, está el private y está el restring, ¿sí? Empecemos por el public. Public es un modificador de acceso en programación orientada a objetos que permite que los miembros, ¿sí?, atributos y métodos de una clase sean accesibles desde cualquier parte del programa, ya sea dentro de la clase, desde otra clase o incluso desde fuera del módulo. Se utiliza para exponer aquellos elementos que deben estar disponibles sin restricciones. O sea, que todos tengan acceso, pues sí. Protect, ¿sí? Protect. Protege es un método de acceso en programación orientada a objetos que permite que los miembros, atributos y métodos de una clase sean accesibles dentro de la clase que los define y desde su subclase, clase derivadas, pues. Pero no desde fuera de la jerarquía de herencias. Se utiliza para permitir que los subclases accedan o modifiquen ciertos elementos sin exponerlos completamente al exterior, ¿sí? Y en el tercero sería el private. ¿Qué es el private? Private es un modificador de acceso en programación orientada a objetos que restringe el acceso a los miembros, atributos y métodos de una clase, permitiendo que solo sean accesibles dentro de la propia clase que los define. No se puede acceder a ellos fuera de la clase, ni siquiera desde la subclase, lo que ayuda a ocultar los detalles de implementación y protege la integridad de sus datos. Ya teniendo eso claro, hablemos del método get y set, ¿sí?, que sería obtener y establecer, ¿sí? Ok, empecemos por el método get, o sea, obtener, y es, en programación orientada a objetos, un get o hex es un método público que se utiliza para obtener, o sea, leer el valor del atributo privado o protegido de una clase.
Los hex son parte de una técnica llamada encapsulamiento, que permite controlar el acceso a los datos internos de un objeto, protegiéndolos de modificaciones directas y no controlados desde fuera de la clase. ¿Sí? Ok. Ahora falta el set, que sería establecer. En programación orientada a objetos, un set o sectec es un método público que se utiliza para modificar, escribir el valor de los atributos privados o protegidos de una clase. Los secting son parte de la técnica de encapsulamiento, que permite controlar el acceso a los datos internos de un objeto, asegurando que los cambios se realicen de manera segura y validada. Y yo les voy a hablar sobre los principios de ocultación. ¿Qué son los principios de ocultación? Estos también son conocidos como encapsulamiento y es uno de los pilares más importantes en la programación orientada a objetos, ya que consiste en ocultar los detalles de un objeto y solo mostrar la información necesaria que se necesite para interactuar con él. ¿Qué queremos decir con esto? Que dichos atributos no pueden ser modificados desde el exterior, sino a través de métodos públicos. Ahora vamos a hablar sobre qué beneficio nos trae los principios de ocultación. ¿Qué beneficio nos trae a nosotros como desarrolladores los principios de ocultación? Como primer beneficio, se puede decir que es la modularidad, que ya hablaré de eso en un punto más adelante de la exposición. Y como segundo, la abstracción, que esto significa mostrar la complejidad al mostrar solo información relevante. Y esto nos ayuda a nosotros como desarrolladores a centrarse en objetos sin preocuparse de su implementación interna. También tenemos la seguridad, que esto es evitar el acceso a esos datos sensibles, protegiendo la integridad de dichos datos y reduciendo el riesgo a que esos datos puedan ser modificados por personas no autorizadas. Implementan los principios de ocultación. Bueno, esto se logra mediante la encapsulación, que es la técnica de empaquetar y datos y métodos dentro de una clase. Los datos se declaran como privados y el acceso a ellos se controla mediante métodos públicos como los jitters, setters, y esto asegura que dichos datos internamente sean consistentes y estén protegidos a modificaciones inesperadas. Como dije anteriormente, ahora hablaremos de la modularidad. ¿Y qué es la modularidad? Esto es un concepto fundamental que nos permite dividir el sistema en partes pequeñas, más fáciles de manejar, llamadas módulos. Y cada módulo tiene una función específica y bien definida, lo cual facilita la organización, mantenimiento y el software. ¿Qué beneficio nos trae la modularidad? Como primer beneficio tenemos lo que es la reutilización del código, ya que los módulos pueden ser reutilizados en diferentes partes del sistema o incluso en otros proyectos, ya que esto reduce el tiempo y el esfuerzo en el desarrollo. Otro beneficio sería la mantenibilidad, que los módulos al ser independientes son más fáciles de mantener y actualizar, ya que los cambios de dicho módulo no afectan el resto del sistema. Otro ejemplo que nos puede traer la modularidad es la escalabilidad, que los módulos al ser separados nos permite escalar el software de manera más eficiente, agregando nuevos módulos o modificando los módulos que existen, esto sin afectar la integridad del sistema. ¿Cómo se implementa la modularidad en la programación orientada a objetos? Esto se implementa y se siguen prácticas de diseño de software como la encapsulación, la herencia, el polimorfismo, que estos son conceptos que permiten crear módulos cohesivos. Si se pregunta qué es un módulo cohesivo es un módulo que está estrechamente relacionado con otro para cumplir un objetivo en fin. Y bueno, bajo estos módulos, con un bajo acoplamiento, lo que facilita la integración y la extensión del sistema, que ya les daré un ejemplo. Un ejemplo de la modularidad y los módulos cohesivos. Aquí tengo un ejemplo práctico de un sistema de inventario que tiene la función como vender y comprar. Tenemos tres módulos: el módulo 1, que es obviamente el inventario, el módulo de compras y el módulo de ventas.
Todos estos son módulos independientes, pero todos necesitan de otro módulo para poder cumplir la función del sistema, que es comprar y vender productos. Bueno, esto fue todo de la exposición. Espero que les haya quedado algo y muchas gracias por su atención.